Un saludo, estimados hermanos. Bueno, espero que todos se encuentren bien, disfrutando de la buena vida, la estabilidad y todas las cosas buenas. Claro está, quiero darle las gracias a todas las personas que han comentado, que opinan sobre ciertos temas, y que me están recomendando que les hable de algunas materias relacionadas a lo que son las prácticas yoruba, bantú, ancestrales y etcétera y etcétera. Pero bueno, claro está que esto hay que ir poco a poco realizándolo, porque son demasiados los temas. Esto es tan extenso que no se sabe cuándo es que uno terminaría, ¿no? Porque cada día estamos aprendiendo más, claro está. Y debería hoy de hacer la tercera parte relacionada o que estuviera vinculada con lo que son los secretos de brujos mayombe, zambia, zombie, que utilizaron o utilizan lo que es los gobiernos dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otros. Pero bueno, principalmente esos son los que más se han valido de ciertos secretos. Pero quizás haga esa tercera parte un poco más adelante, porque en realidad yo soy una persona que yo toco los temas, pero cuando yo veo que hay un tema que es extremadamente interesante, importante, que las personas deberían de escucharlo, los creyentes como los religiosos, para tomar en cuenta las circunstancias que han pasado con relación a cuáles son las razones por las que se han mantenido en el gobierno, en el Estado, ahí gobernando y tiranizando a un país durante tantas décadas, como es el caso de Cuba, que ya va 64 años de esta situación. Pues señores, si yo veo poco interés en que las personas quieran conocer sobre eso para tratar de espiritualmente buscar las soluciones y el camino para ver cómo se deshacen de eso, máxime cuando quien lo está promulgando es una persona que tiene todos los conocimientos habidos y por haber tanto de haberlo vivido, por la edad que yo tengo, como espiritual, los años que tengo de coronado aquí en Ocha, 64 años ya cumplo ahora en agosto, creo, 64 es, sí, son 64, y
336 ollas coronadas, 7.779 vejados dorados en palo. Pues señores, y no veo que toman interés porque a lo mejor lo que quieren es continuar así. Pues simple y llanamente, pues yo le doy también poco interés a ese, independientemente a la clase de interés que se le debe tomar a ese asunto espiritual. Por lo tanto, vamos a ver cuándo haría yo la tercera parte donde yo saco más pruebas y elementos que dan fe absoluta de cómo es que estos dictadores se han valido para mantenerse ahí y se mantienen ahí. Pero hoy voy a hablar de lo que tiene mayor importancia en estas prácticas. Se llama el espíritu y el espiritismo. Aunque ya yo tengo otros temas que he hablado anteriormente sobre el espiritismo, lo que se llaman las misas que se hacen de cordón, las allá orientales, muy importante, los despojos que se llevan a cabo y cuáles son las razones por lo que eso tiene tanta importancia en la vida espiritual de un ser humano. Fíjese. Bien, cuando yo comencé estaba iniciado desde pequeño, pero bueno, ya era una persona mayor ya, y comencé ya las liturgias. Primeramente, antes de yo jurar a una persona, que la primera persona que yo juré fue en el año, ahora no me acuerdo, creo que fue en el año 1976, creo que fue, sí, 76, y coroné una ocha también en el 76, pues ahí fue donde empezó la historia de lo que es ya la liturgia espiritual material. Pero antes de eso yo era un espiritista. Era una persona que con todas las iniciaciones que tenía y ya conocimientos que tenía, yo lo único que hacía era trabajar estas creencias, estas liturgias espiritualmente. O sea, yo todos los días, a partir de una fecha, cuando yo me levantaba en mi humilde choza, allá en el Cotorro, Lotería, La Habana, Cuba, yo vivía atrás en el fondo del patio, en una casucha, muy miserable, detrás de la casa de mi suegro, en el reparto Lotería, calle Tercera, allí. Entonces, yo trabajaba. En Cuba había que trabajar obligatoriamente porque te cogía la ley del vago. Entonces yo tenía 3 turnos de trabajo. Trabajaba, no me acuerdo bien cómo era la cosa, si era una semana un turno y después la de que te cambiaban al otro turno, ahora no me acuerdo, hace tantos años que ya ni me acuerdo de eso, cómo era la jugada de los turnos así. Entonces cuando yo tenía el turno de la tarde, pues que entraba a las 3 de la tarde en Aceros Unidos, en la Antillana de Aceros, pues yo consultaba por la mañana. Bien. Yo recuerdo que las consultas mías, yo cobraba unos 5, $1.05, eran las consultas. Esa era la contribución que las personas daban por la consulta. Y a la vez me levantaba temprano, ya había dormido bien toda la noche, porque salía a las 11 de la noche del día anterior, entonces ese era el mejor horario para yo trabajar esto espiritualmente. Pero cuando yo me levantaba, ya allí habían sentado en unas piedras, por aquí, por allá, habían 14, 15 personas esperando que yo me levantara, porque era así por orden de llegada. Y cuando yo me levantaba, le digo la cosa, qué sé yo, casi prácticamente sin desayunar, porque no había ni que desayunar en los años 80, 70, bueno, 70, yo vine en el 80 para los Estados Unidos.
estaba la cosa muy mala y a lo mejor lo que te tomaba era, qué sé yo, es que yo no me acuerdo ni qué yo comía. De verdad, si era que comía. Cuando comía ya la antillana. Bueno, ¿qué pasa con esto? Cuando yo comenzaba, señores, yo hacía primero mis rezos, me limpiaba en la bóveda, hacía mi cosa, y era dentro del mismo cuartucho ese. Estamos hablando que ese cuartucho no medía ni, qué sé yo, ni, no sé, 15 por 15, era una cosa, y ahí vivíamos yo con mi pequeño niño, Bebito, el hijo mío mayor, con mi esposa, y teníamos allí la cama así allí, para allá la cocinita, y ahí donde nos valíamos ahí. Y entonces yo me sentaba en el espacio que quedaba entre la cama y la pared esta de aquí, y ahí yo tenía un banquito, un asiento, ahí me sentaba, y ahí tenía mi bovedita ahí espiritual en la esquinita, y qué sé yo cuándo, y yo me sentaba y empecé. Entonces mi esposa ya venía a asistirme, y entonces yo llamaba al espíritu que me asistía, y él comenzaba entonces a consultar. Ya cuando él estaba en posesión, pues entonces mi esposa le decía a la primera persona, por favor, la primera persona que yo llegue y siéntese. Entonces lo que hacía era que ya el que ya terminaba con ese primero, pues entonces salía y ese le decía al otro, salía, entre, y así. Y señores, mi esposa era la que se encargaba de mirar el horario. Todo era increíble. Mirar el horario para que me diera tiempo a mí a que el espíritu se despidiera de la última persona que iba a consultar ese día y yo me preparara para irme a trabajar allá en Antillana a Ceros Unidos. Y desde que montaba y posesionaba el espíritu hasta que se despedía, podían pasar, no sé, 5 horas, 6 horas, 4 horas que fueran necesarias hasta el momento que ya sí se tenía que despedir y ya yo para poderme ir para mi trabajo. Y ahí era constantemente uno detrás del otro sin el espíritu desmontarse. Era en posesión constantemente. Y cuando yo posesionaba, yo era una persona que yo posesionaba en inconsciente. O sea, yo no tenía conciencia de la posesión. Era como si estuviera dormido totalmente. Porque hay personas que están en lo que se llama el estado de posesión de un espíritu, pero están viendo. Y están incluso hasta escuchando y tienen hasta raciocinio. Pero tienen la energía, la posesión y la fuerza del espíritu que está asistiéndolo en ese momento. Y cuando él está consultando, el espíritu es el que está en ese momento consultando. Es el que está dando las razones, lo que fuera. Y hay personas que por ese motivo creen o consideran de que ellos no están en una posesión real. Y no es así. Sí lo están. En el caso mío, era una posesión absoluta, total, 100%, porque si no era así, yo podía rechazar al espíritu. Si me veía o algo de eso y veía que yo estaba viendo, entonces rechazaba al espíritu y por lo tanto él no podía hacer su trabajo. Entonces era como una, por citar un ejemplo, como una anestesia general. En el otro caso es como esa anestesia que las personas están viendo todo pero no sienten dolor, no, y están en el letargo y la cosa, pero están viendo todo ahí. Bien, citando un ejemplo. Pero dentro de lo que era ese sistema espiritual que yo comencé practicando, las partes más importantes de eso eran lo que se llamaban los despojos espirituales. Bueno,
¿Qué pasaba? Yo no tenía espacio suficiente para yo poder hacer despojos espirituales ahí, que se necesitan un espacio para incluso en un momento determinado puede tener otros espiritistas que están asistiendo a lo que se llama el despojo espiritual o el cordón que se tiene que establecer en rotación para crear lo que se llama la energía suficiente espiritual para que haga como si fuera citando un ejemplo espiritualmente, como un sistema rotatorio de energía, como si fuera un remolino. Y eso es mientras se están llevando a cabo las liturgias del despojo, fueran recogiendo y elevando y expulsando lo negativo que la persona tuviera, y o expulsando aquello que se fuera necesario esa liturgia para poder limpiar a la persona de ciertas situaciones, ciertas cosas malas que tenían en su cuerpo o algo que le estaba perturbando la vida, tanto física o mental. Y cuando estamos hablando mental es todo lo que le distorsiona la mente y le trae malas consecuencias, o la física que le trae malas consecuencias incluso en la salud. Bien, eso se necesitaba un poco de espacio. Entonces yo tenía una persona que se atendía conmigo, que después se convirtió como luego en mi ahijado, un ahijado mío, un jurado en palo. Y esa persona me brindó su casa. Él tenía detrás de su casa un rancho que era casi igual que el que yo tenía, pero era de él meter tarecos y cosas ahí. Y entonces él lo vació, lo limpió, lo puso bien y me dijo: mire, padrino, ya me decía padrino, utilice esto aquí, yo le voy a hacer unos banquitos para que las personas se sienten afuera cuando vayan a consultar, y usted pueda estar libre y tranquilo ahí en su casa y no se esté interrumpiendo porque usted no puede hacer nada, ni su esposa atender a su niño y todo ese tipo de cosas durante el tiempo que usted está trabajando. No puede hacer lo poco que pudiera hacer de almuerzo o lo que sea, y usted necesita más privacidad. Y entonces ese sitio lo convertí en un lugar de consultoría y de despojos. Bien, la familia de ese ahijado mío hoy en día actualmente viven en la ciudad de Hialeah, muchos de ellos, pero no sé si habrán otros que viven fuera de la ciudad de Hialeah, pero viven en Hialeah, casi la mayoría de ellos. Sus descendientes, estamos hablando de sus hijos y estamos hablando de nietos. Y casualmente esos hijos son, algunos de ellos fueron jurados por mí también, siendo muchachos en aquella época, 14 años, 15, cosas así, 13, no sé, algo de eso. Y entonces son también ahijados jurados míos. Bien, algo que es un agradecimiento eterno a mi gran amigo. No voy a decir su apellido, pero su nombre era Ramón, muy fiel. Y, señores, ahí llevábamos a cabo las liturgias de lo que eran limpias, espirituales, despojos. Casualmente, él ahí tenía en su casa muchas plantas que servían también para despojo, independientemente de que uno iba a buscar donde quiera en Cuba, donde quiera en un solar, donde quiera, había de todo. Y ahí él tenía plantas de despojos espirituales que eran netamente para cuestiones espirituales, no de palo mayombe, que son más fuertes, más otro camino. Y entonces ya ahí él incluso era tan buena gente, mi ahijado Ramón, que cuando yo llegaba todos los días, fíjate, él tenía el turno de él, era un turno por la noche, por la tarde, no sé qué él trabajaba, ese sí era fijo. Y por la mañana él ya me tenía ahí hierbas, me tenía las palanganas, me tenía todo preparado para cuando yo llegara,
entonces llevar a cabo cualquier tipo de despojo que tuviera que hacer el muerto ahí, en esencia, y ahí mismo se aprovechaba y se cogía a la persona, y si necesitaba un despojo, pues se hacía, o si se necesitaba algo más concentrado, con más energía, pues se le daba una cita un día determinado, y entonces se preparaban las condiciones para hacer ese tipo de liturgia ya un poco más profundo, con un poco más de fuerza espiritual y con la participación de otros espíritus o medium. Y, señores, les cuento que las personas con tremendos problemas, con tremendas situaciones como las que ya he planteado anteriormente, aquello le era tan efectivo y era muy estrictamente efectivo que la clientela aquella creció a tal punto que ya llegaba a un momento en que yo nada más solamente podía atender cierta cantidad de personas y ya, no, de ahí para allá no se podía. De ahí fue que entonces comenzaron a salir los primeros ahijados míos de Palo Mayombe y de Ocha, porque se me fue complicando la cosa y no sé ni cómo fue que aquella cuestión espiritual se desvió totalmente a la Ocha y al Palo Monte. ¿Qué sucede cuando usted es un palero connotado, un palero que sabe de verdad lo que está haciendo, y que usted es una persona que jala brujo de verdad? Pues cuando usted comienza ese tipo de liturgia, usted va a lo que se llama un poder más superior, donde se ventilan lo bueno y lo malo. Ya no es como esta parte espiritual que es puramente espiritual, es limpio, puro. Ya cuando se va aquí es una situación ya de energía espiritual, pero materializada, y es donde se vincula lo material con lo espiritual, y es donde ya el tata enquisa, el palero, el mayombero, conocedor, ya va más allá de recibir la asistencia de los seres y los espíritus que asisten a una persona limpio y puro, a lo que se llama la liturgia de lo bueno y de lo malo. Lo que resulta es que en esta situación de aquí, limpia y pura, espiritual, muy grande, muy poderosa, muy buena, señores, es lo primero en este mundo. Ese, el espíritu, ese limpio, puro, es el primero en este mundo. Y este que está aquí es el que puede resolver situaciones muy difíciles y muy duras que aquí no se pueden resolver. Porque aquí podemos decir que es para la purificación del alma, la mente, el espíritu. Pero cuando usted trae situaciones muy graves, muy duras, donde esto aquí no alcanza poder ayudarle, pues hay que ir a lo espiritual material, y esta de aquí es la que sí cambia todo, compone y descompone. Significa que lo mismo destruye que arregla. Y eso es lo que es esta parte de Palo Mayombe. Como es lógico, estas personas que están aquí nacen para eso. Esto no se hace. Debemos de recordar de que usted, por mucho que traten de desarrollarlo o desarrollarle su espiritualidad, si usted no es una persona que usted no nació con esa espiritualidad, pues no importa todo el desarrollo que hagan con usted, y que le hagan coronaciones espirituales, y que le hagan misa, y que lo estén entrenando y todo ese tipo de cosas, usted nunca va a ser un espiritista de posesión. Nunca va a tener el alcance de una persona que nace espiritista. Recordemos que usted primero tiene que nacer espiritista para después nada más ver los pormenores de lo que es la forma de llevar la liturgia, como las canciones, los cantos, las alabanzas, la manera de espiritualmente despojar a las personas,
quitarle las vibras malas, los cánticos, esos rezos maravillosos que purifican también el alma, y toda esa combinación que se ha llevado a cabo entre lo que es el espíritu y lo que es el culturismo sincrético, entre lo que es el espíritu y la Iglesia Católica Vaticana, católica, apostólica y romana, donde se ha llegado incluso al término o al momento de no solamente cruzarla con eso, sino cruzarla con otras creencias o potencias africanas. Pero verdaderamente, cuando usted está hablando de espiritismo, de ese espiritismo que en Cuba se trabajaba tan puro y tan limpio en cordón, que uno de los más impresionantes que yo vi y logré ver en mi vida fueron los que se llevaban a cabo en la parte oriental de Cuba y todas esas zonas para allá, Camagüey, Oriente, todo eso por ahí, que trabajaban en cordón, un círculo de personas. Yo me acuerdo que yo era un niño, un bebé prácticamente, de aquellos 5 años, 6 años, 7, 6 años, y yo veía aquellas cosas, aquellos cordones que eran, y era espiritista en el medio limpiando. Yo tengo una tía que en paz descanse, falleció hace poco y murió creo que con 100 años, o 99 de 100 años, que era una espiritista muy popular y muy conocida en la ciudad de Holguín, allá en Oriente. Ella se llama Ana Montoya, y falleció recientemente, pero ella toda la vida se dedicó a eso, y independientemente que era santera, era lo que sea, esa era su fuerte, porque yo desde muy niño yo veía eso con la familia mía, los Montoya, en Oriente, en Cuba. Más lógico, después vino la parte difícil de toda la jugada esta, donde de momento desapareció todo aquello, debido a la situación política del país, y yo nunca jamás en la vida volví a verla a ellos hablar de misas, ni de cosas de esas, ni de cuestiones religiosas, ni nada de eso, y eran personas que estaban iniciadas en estas religiones, eran todo, pero todo desapareció momentáneamente debido a la situación política de Cuba, que ustedes saben que eso estaba señalado. No importa que después lo hayan dejado abiertamente hacer porque les convenía al gobierno, pero al principio de la revolución, en los años 60 y 70, la cosa se puso muy difícil. Y era como que usted hacer una misa o formar una bulla en una visa o formar todas esas cosas en esos tiempos de la revolución primaria. Era como si usted estuviera vendiendo café clandestino en la casa y vieran ir mucha gente y le caían encima, el comité chevaterismo, la cosa y toda la cosa. Y eso fue decayendo, señores. Entonces los espiritistas se convirtieron prácticamente en espiritistas particulares. Allá en Cuba, yo recuerdo que las cuestiones del espiritismo, por lo menos en los años 60, cuando yo era muchacho, yo logré ver algunas manifestaciones de ese tipo en personas que aparentemente eran muy valientes, o no les importaba el gobierno, no les interesaba, y ellos hacían sus misas en sus casas y no había problema. Pero bastara con que nada más que hubiera algo extraño que no le gustara al del comité, o algo que consideraran que la persona era un contrarrevolucionario, era un desafecto del gobierno y demás, y esas misitas se acababan ahí en esa casa y le hacían la vida imposible a la persona. Pero bueno, estos son otros aspectos, pero tan vinculantes. Entonces, señores, cuando estamos hablando de lo que se llama potencia, ahora les voy a citar un ejemplo. Supongamos que usted tiene un mal, algo que le está afectando directamente. A la persona que es espiritista, ese que viene y lo limpia a usted, ese que le saca de adentro ciertas situaciones horribles y malas, en realidad no se les está dando el valor que esas personas merecen.
Les voy a explicar por qué no les están dando el valor que esas personas merecen, esos guías espirituales, esos que lo limpian a usted, esos que dirigen una misa, cuando son conocedores y que de verdad esas personas tienen la fuerza espiritual para hacerlo. Es que la diferencia entre un palero, un tata inquisa, que utilizan las magias, utilizan los poderes, el brujo, las engangas y todo para expulsar lo malo, para componer y descomponer, el palero, el tata inquisa sabio, conocedor, lo que utiliza es sus conocimientos y sus poderes de conocimiento para llevar a cabo esta liturgia y manipular al espíritu de tal forma y de tal manera en la que el propio espíritu no le afecte a él directamente, porque si no, el tata inquisa o el palero siempre estuviera cargado de situaciones muy graves y horribles, y entonces por eso es por lo que existen personas que no tienen los plenos conocimientos en palo, y usted lo ve que son miserables, se están muriendo de hambre, tienen muchos problemas familiares, desgracias familiares y horribles las situaciones que les pasan, porque no saben manejar la liturgia esta de palo y espíritu, y se ensucian y se ensucian, y no saben incluso ni cómo quitarse lo que tienen encima. Entonces, esto, Palo Monte y Mayombe, hay que conocerlo muy bien, hay que estar muy bien. Cuando usted va a la parte espírita, esa limpia y pura, donde el espiritista se expone completamente, recuerde que el mayombero trabaja desde lejos, el espiritista trabaja pegado. Él es el que está utilizando su energía y su fuerza, su cuerpo, y no su sabiduría, sino su fuerza y su potencia, para limpiarla, purificarla, sustraer el mal. Incluso tiene hasta la potestad de recogerlo y llevarlo a su cuerpo, que son los que cuando se recogen espíritus negativos y malos que están pegados a las personas, y después de llevarlo a su cuerpo, que eso le afecta, pues entonces la liturgia de que su propio espíritu, su propia potencia pueda elevar y sacar de su mismo cuerpo a ese espíritu y elevarlo y botarlo y sacarlo fuera de las dimensiones que tienen que ir, señores, y esa transición es peligrosa. Ustedes no saben lo peligroso que es eso. Hay espiritistas que yo he conocido que en esa transición han muerto, han fallecido, porque no han podido canalizar completamente esa situación, y son personas que no están 100% dotados de la espiritualidad de nacimiento, de la creación, para poder soportar esos tipos de cambios y de situación. Y existe entonces dentro de esto lo que es la liturgia de destruir el mal, de elevar, sacar lo malo a través de lo que se llama el despojo, que tiene que ver con todo esto y otros efectos que se llevan a cabo con relación a lo que es la misma liturgia, e incluso lo que se llama quemar lo recogido a través de las plantas o de pañuelos o de varias situaciones que se utilizan incluso para destruir situaciones negativas y malas que tienen las personas. Acá nosotros en este caso, en el reino de Obaife, que nosotros tenemos todas las sesiones habidas y por haber, basados en mis conocimientos de tantos años y las revelaciones espirituales de Esteban I, pues tenemos sesiones de todos tipos y estamos creando ahora varias otras, porque esto es muy grande. Ya tenemos los primeros 10.000 pies ya terminados de altares y de todo lo que tiene que ver con Mayón, Biocha y demás, y vamos a seguir creciendo. Y viene la otra parte, que es donde van a estar los salones, precisamente, de las cuestiones que tienen que ver con el espiritismo neto. Espiritismo neto, 100% espírita, donde ahí se van a hacer esos tipos de ceremonias, donde se van a hacer las limpias de purificación, los levantamientos, las misas de purificaciones y demás, y etcétera. Independientemente a otras sesiones que tenemos
también aparte vamos a estar trabajando con esto. Y como es lógico, yo estoy analizando, estoy mirando y estoy viendo muy bien cuáles son las personas que yo voy a escoger para trabajar en esa sección en los momentos en que haya sesiones de ese tipo, que sean lo que se llaman misas de grupo o limpiezas que se vengan a hacer de ese tipo de liturgia, que entonces serían días determinados que se escogen para que se concentren las personas que vienen a recibir sus limpias o a hacer sus cosas, donde donde estamos hablando que se trate de hasta ese nivel. Ya cuando son situaciones muy graves o situaciones muy malas, pues nosotros vamos a la otra parte, que es palo mayombe o ocha o lo que se tenga que ventilar en ese momento. Pero, señores, el espiritismo es algo muy grande. El espíritu es lo primero. Y cuando una persona está dotada de conciencia, de verdad espiritual, con una esencia tremenda, que nació para ser un espiritista, pues les voy a explicar una vez más, recalcando de que eso es muy, muy, muy importante dentro de todas nuestras liturgias que tengan que ver con todo aquello que sea de índole sobrenatural, espiritual. Bueno, en su caso Montoya, yo o Baife, ¿cómo quedo ante esta situación? Bueno, pues yo soy aquí la máxima autoridad, creador de todo este reino, de todo esto que estamos aquí viendo y que ustedes han visto en el principio de este programa, en la introducción, en el intro. Bueno, pues yo estaré ahí más o menos asistiendo, mirando, observando, viendo que las cosas se hagan correctamente bien. Y había un jefe o guía espiritual, que sería la persona que se encargue de esa liturgia espiritual directamente, señores. Y la razón es que yo tengo muchas cosas que hacer, pero sí no quiere decir que no esté ahí, que a lo mejor no esté mirando, que no esté viendo, y que en un momento determinado a lo mejor diga algo como espiritista que soy. No hacía aquello de yo estar en este momento montando espíritus, porque ya mi edad no lo permite. Ya yo soy una persona muy consciente. Yo no soy de esas personas que tienen tantos años y están montando espíritus, porque lo que sucede es que esas personas, si son en conciencia, posiblemente todavía lo pueden hacer, pero en el caso mío es sin conciencia. Y ya a mí los espíritus, mis guías espirituales, los que me asisten, pues simplemente me dieron una orden en un momento determinado de que yo no volviera a posesionar un espíritu, y esa orden me la dieron en el año 2005, creo que fue 2006, y yo, que era un caballo de batalla, montador de perro prenda, espiritista, de todo lo que tuviera que ver con los espíritus, pues me vi en la lamentable situación de que desde el año 2005, o por ahí, ya fue el 2005, pues yo tuviera que simplemente utilizar todo mi conocimiento habido y por haber en palo mayombe, que estoy 100% completo de conocimiento, y trabajar todas las partes que tienen que ver con palo mayombe, que es la que más me concentro yo, es la que más me llama la atención y la que más misterio tiene, precisamente porque tiene que ver todo con el muerto, con el espíritu, igual que la ocha, pero esto es más materializado, más profundo, más litúrgico. Pero señores, el espiritismo, limpiarse, purificarse, señores, pues eso es muy grande. No quiere decir que en un momento determinado, una persona determinada, yo tenga que ir a hacerle ese tipo de liturgia o llevarla, que sea lo que se llama a lo mejor un rito de limpieza directamente que tenga que ver ya con la cuestión espiritual. No la haga, pero serán personas muy escogidas en ciertas situaciones que esa persona simplemente lo necesite o que lo solicite directamente mi persona. Yo
no me dedico a eso. Pero aquí, cuando estamos en esta situación, pues aquel que lo solicite y se abstenga a las condiciones que se les digan que tienen que tener para que yo le pueda hacer eso directamente, yo, mi persona, y las acepte, pues simplemente yo, con la asistencia de esos guías espirituales que van a ver aquí, y la persona encargada de eso ahí, pues yo le hago su ceremonia de purificación espiritual, levantamiento, limpieza, lo que tenga que ver. Pero ya lo recalco, son casos muy escogidos y muy especiales. Para eso vamos a tener aquí una persona que sea la que se encargue de lo que es la parte espiritual, la parte espírita, ahí en ese lugar donde vamos a tener de todo. Sin embargo, señores, aquí no quiere decir de que nosotros no vayamos a otros tipos de liturgia muy importantes. Recuerde, tome en consideración que un verdadero espiritista, ese que usted lo ve ahí asistiendo, señores, cuando es un espiritista que nació espiritista, hay que darle el valor que merece y la atención que merece, porque esa es una persona que se está exponiendo todos los días. Así que, señores, que Dios, Olofin, Alá, Olodumare, los bendiga a todos ustedes y a toda su familia, y que, señores, tengan muy buen día, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Así que fe, mucha fe y mucho che.